Entonces, hay que tomar en cuenta que el momento que yo coloco, por ejemplo, un impulsor de tipo hélice, va a generar un cierto flujo por la forma geométrica que tiene el agitador como tal. O cuando yo coloco un agitador de tipo turbina, de 5 paletas, por ejemplo, la Ruston, va a generar otro tipo de flujo, ¿ya? Estos perfiles de velocidad que se generan por el movimiento del fluido dentro del tanque de mezclado va a tenerse que analizar de dos formas. Una, primero analizándole o viendo dos puntos de vista, tomando en cuenta dos puntos de vista. Una, que sería qué tipo qué tipo de agitador voy a utilizar, y la otra desde el punto de vista espacial del tanque, es decir, cómo se distribuyen las velocidades dentro del espacio físico del tanque. Entonces, para comenzar, vamos a hablar acerca de cómo se distribuyen estas velocidades dentro del tanque de agitación. Para esto es necesario tomar en cuenta una cosa. Aparte del tipo de agitador, también va a depender de qué tipo de fluido estemos manejando. Bueno, no de qué tipo, sino de las propiedades que tenga el fluido que estemos manejando. Si nosotros le hacemos, perdón, está chueco, denme un segundo. Si nosotros le hacemos desde el reposo, le analizamos desde el reposo al fluido, inicialmente la velocidad a los alrededores del impulsor va a ser igual a cero. El momento que empiece el impulso por acción del giro del motor, del impulsor, este, este movimiento inducido va a generar un movimiento de toda la cantidad de materia que está alrededor del impulsor y se va a ir propagando lentamente hacia todo el fluido que tenemos. Aquí va a depender lo que habíamos hablado, si es que es un agitador de tipo radial o de tipo axial. Pero en sí se va a empezar a generar ya un flujo de fluido dentro del tanque. Entonces, para poder analizar esto o para poder entender cómo se da, cómo va a afectar el flujo en la potencia que yo necesito aplicar o cuál de los flujos me va a convenir más para una agitación o un mezclado, es necesario entender que en sí la velocidad que adquiere el flujo se está dando por una transferencia de movimiento del agitador. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos aquí el agitador, es una pala, y empieza a girar, es decir, empieza a moverse, ¿ya? El hecho de que gire la pala, lo que va a ocasionar es que se generen tres tipos, o bueno, tres componentes de velocidad dentro del fluido. No estoy hablando de la pala, sino dentro del fluido. Vamos a tener un componente, como habíamos visto, radial, un componente, le podríamos llamar longitudinal, y un componente tangencial. ¿Ya? No me gustó mucho cómo salió. Déjenme le escribo hago de otra forma para que me puedan entender. Entonces vamos a tener uno así. Entonces vamos a tener estos tres tipos de impulsos. Bueno, no sería de impulsos, perdón, me estoy expresando mal. Van a ser estas componentes dentro de la velocidad que adquiere el fluido. Entonces, la velocidad que da el agitador se va a ver reflejado en componentes de velocidad del fluido. Entonces, la velocidad en verde va a generar estos tres componentes de la velocidad del fluido. Este componente de aquí, nosotros vamos a tener en el giro del agitador, que es la línea negra, vamos a tener tres componentes. El tangencial, que es este,
el normal o el que va a dar para el longitudinal, y el otro va a ser el radial. Entonces, estos tres componentes de la velocidad me van a servir para el mezclado. Como dice aquí, el componente radial es el que actúa en dirección perpendicular al impulsor. El longitudinal, el que actúa en dirección paralela al eje, y el tercero, que es el tangencial o el rotacional. Entonces, si nosotros le vemos en el gráfico, espero que me salga bien, porque esto es medio complicado graficarlo. Vamos a tener el longitudinal, que sería el que va hacia abajo. Vamos a tener el radial y vamos a tener el rotacional, algo así, ¿ya? Entonces, cuando, cuando yo ya empiezo a darle impulso, ya le empiezo a inducir al movimiento al fluido a través del agitador, se generan estos tres componentes de velocidad. Cuando voy a mezclar, son importantes los tres componentes, ¿ya? Porque se van a distribuir en todo el espacio del tanque. Sin embargo, cuando tengo una mezcla entre un líquido y un sólido, o cuando yo voy a ¿cómo se llama esto? A dispersar un sólido en un líquido, a nosotros no nos conviene que se genere el movimiento radial. ¿Por qué? Por la acción que les decía, que si es que nosotros tenemos una fuerza que le va a impulsar a uno de los fluidos hacia las paredes, si es que este fluido no sería un fluido, si es que esta sustancia es un sólido, lo que va a ocasionar es que el sólido se vaya contra la pared y aquí se quede. Entonces, luego, por las fuerzas centrífugas, este sólido se va a caer y se va a acumular en la parte de abajo. Entonces, cuando nosotros tenemos un mezclado, y especialmente cuando tenemos una mezcla entre sólido y líquido, a nosotros no nos conviene el componente tangencial, debido a que, como les digo, le va a mandar a las partículas hacia la pared y vamos a tener acumulación en el fondo. Cuando ya nosotros entendemos este movimiento de los tres componentes de la velocidad, y especialmente cuando nosotros tenemos partículas sólidas en esta mezcla, nosotros tenemos que evitar esa formación o esa acción del componente tangencial en el mezclado. Ahora, hay otra situación que también es importante evitar cuando nosotros tenemos una mezcla de sólidos y líquidos. Es la generación de un vórtice. La generación de un vórtice es justamente, como ustedes ven aquí, como cono que se genera cuando empezamos a mezclar. Si ustedes cogen un vaso de agua y empiezan a agitar con una cuchara, se va a generar un remolino. Ese remolino que llega a verse hasta el fondo del vaso en ocasiones, esto es lo que se conoce como vórtice. No nos conviene por dos razones. La primera, o bueno, la más importante, es que el sólido se va a quedar estancado en estas zonas de aquí, o en su defecto en el fondo del tanque, como habíamos visto. Y la otra es que al generarse este vórtice en ambos lados, va a haber contacto entre aire y el fluido que estamos mezclando. Si es que existe un contacto de este aire con este fluido, puede existir el caso en que el gas, el aire, se disuelva en el líquido, cosa que en muchas de las ocasiones no nos interesa que ocurra, ¿ya? ¿Cómo evitamos la generación del vórtice? Y en otras palabras, ¿cómo evitamos que se dé este componente general, que es generalmente desventajoso para el mezclado? Lo que nosotros hacemos es, bueno, existen tres alternativas, mejor dicho. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Si tenemos la opción de
cambiar no sería de cambiar. Si nosotros recién estamos diseñando el tanque y sabemos que tenemos el riesgo de la generación del componente tangencial, lo que podemos hacer es quitarle al eje del agitador del eje o del plano del recto del tanque. Es decir, en vez de colocarle literalmente en el centro del tanque al agitador, lo que hacemos es colocarle o a un lado o en una forma inclinada. Esta es una de las formas de evitar justamente lo que les acabo de decir, la generación del vórtice. Otra forma es colocar, en cambio, un agitador horizontal. No colocamos de esta manera como en el anterior caso, sino de una forma horizontal. Con eso, de hecho, va a mejorar bastante la agitación y también el mezclado por obvias razones. Y la otra, que es la más común, es colocar deflectores que me ayuden al mezclado de nuestras sustancias. Entonces vamos a tener esto.